Fin de ministerio sacerdotal levítico. Profecía acerca del fin del ministerio sacerdotal levítico, que fue dada por Dios a Elí sacerdote, según el libro 1 Samuel capítulo 2. La profecía y el juicio vinieron porque los hijos de Elí, que también eran sacerdotes, no andaban rectamente delante de Dios. La Biblia declara que ellos eran hombres impíos, 1 Samuel 2, 12. 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y a partir de este versículo 12 hasta el 25, usted puede ver todo lo malo que se dice acerca de los hijos de Elí, Ofni y Finees. Y en el versículo 27 comienza el juicio contra la rama sacerdotal levítica. 1 Samuel 2:27. Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Tienes que tomar en cuenta que esta pregunta que Dios hace a Elí, en el versículo 27, y le dice, la casa de tu padre, Dios está hablando de la tribu de Leví o los descendientes de Leví, que en este caso son llamados casa. Y Dios es muy específico al decir en dónde era que estaban, en Egipto. 1 Samuel 2:28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. En el versículo 28 Dios le declara al sacerdote Elí de lo que él hizo con los descendientes de Leví, que los escogió para que fuesen sacerdotes, esto es ministerio, empezando con Aarón. Y luego les especifica lo que tenían que hacer: ofrecer sobre el altar y quemar incienso y llevar efod delante de él, esto es servicio. Y que dio a los sacerdotes de la casa de Leví todas las ofrendas de los hijos de Israel, esto es remuneración. 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En el versículo 30 Dios hace una aclaración a Elí acerca de la casa de Leví, al decir, yo había dicho, esto es pasado, y al decir que, andarían delante de mí perpetuamente, esto es futuro, y es lo que se esperaba que hicieran. Pero por causa del pecado de Ofni y Finees y de Elí, según el versículo 29, ¿qué dice Dios? Nunca yo tal haga. Esto es juicio y corte ministerial del sacerdocio levítico, tanto de la casa de Elí, como de toda la tribu de Leví, casa de tu padre, le dice. Porque Dios honra a los que le honran, y a los que le desprecian, serán tenidos en poco. En los versículos 31 al 33 Dios le describe a Elí lo que va a pasar con la casa de su padre y con su casa. 1 Samuel 2:31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Al decir vienen días habla de un futuro. 1 Samuel 2:33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Al decir, que yo no corte de mi altar, claramente se entiende que el ministerio sacerdotal se mantendrá hasta que lleguen aquellos días del versículo 31. Como también se lo dijo al profeta Samuel capítulo 3. 1 Samuel 3:12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. 1 Samuel 2:34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Dios le dio una señal a Elí para hacerle saber de que el asunto va en serio, de que es verdadero. 1 Samuel 4:11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees. 1 Samuel 4:18. Y aconteció que cuando Elí hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años.
Como podemos ver en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, se cumplió aquella profecía que aquel varón de Dios había dicho a Elí. Pero tenemos que entender algo al respecto, y es que todo lo que le sucedió a esas personas es una misma profecía, no solamente lo que se le dijo a Elí, sino todo lo que ellos vivieron es una misma profecía para cumplirse mucho tiempo después. Recuerdan bien en días y aquel día. Eso está hablando de un futuro lejano, que ya lo veremos un poquito más adelante. En el versículo 35 Dios le dice a Elí, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. No dice que escogerá toda otra casa u otra tribu, no dice nada de eso, sino que se suscitará un sacerdote fiel. 1 Samuel 2:35 Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. En Hebreos capítulo 8 dice que tenemos ese sacerdote fiel. Hebreos 8:1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Jesucristo es el cumplimiento de la profecía dada a Elí, de que Dios se suscitaría un sacerdote fiel, mencionado en el libro de 1 Samuel 2:35. Ahora préstenme atención, si Jesucristo es aquel sacerdote fiel que Dios le dijo a Elí que él se suscitaría, entonces los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, ya tuvieron que haber muerto según la profecía, y al haber un sacerdote diferente, nuevo, y cumplida la señal dada a Elí, que sus dos hijos morirían. El sacerdocio levítico quedó cortado. Y usted me dirá, pero los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, murieron mucho tiempo antes de que el Señor Jesús viniera. Recuerde que ellos son solamente una señal, parte de la misma profecía de lo que iba a suceder en el futuro. ¿Acaso no murieron dos con el Señor Jesucristo, el nuevo sacerdote? Marcos 15:27 Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, y el otro a su izquierda. 28 Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Aquí en la cruz está la señal dada a Elí, cumplida, de que el ministerio sacerdotal levítico sería cortado. Esos dos ladrones también murieron en un día, según la profecía. Pero tienes que tomar en cuenta también de que esa rama sacerdotal levítica será restaurada, bajo nuevas reglas, pero será restaurada. ¿Recuerdan el versículo 36 de 1 Samuel 2? 1 Samuel 2:36 Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Esto también es parte de la profecía, vendrá a postrarse delante de él, dice, ¿de quién? Del sacerdote fiel, y ya hemos dicho que ese sacerdote es Jesucristo. Nótese bien el versículo, después de Dios haberles dado todas las ofrendas del pueblo de Israel, aquí en el versículo 36 dice por una moneda de plata y un bocado de pan, y agrégame a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan, todo lo perdieron. Este versículo 36 claramente da a entender que pueden ser restaurados en el ministerio sacerdotal, pero ya no en el levítico sino en el de Cristo, en el sacerdote fiel. Del mismo modo, yo digo, que los de la tribu de Leví están llamados a ser parte de este nuevo sacerdocio y de este nuevo templo, que es en Cristo Jesús. Véase el archivo, el templo, el diezmo y el sacerdocio. Números 17. 2 Habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. 3 Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. 4 Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. 5 Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros.
6 Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. 7 Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. 8 Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. 9 Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. 10 Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. 11 E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Ya la vara de Aarón había reverdecido y lo volverá a hacer, en este nuevo templo y nuevo sacerdocio, según la profecía. Pero claro, la Biblia menciona que habiendo un sacerdote nuevo, tienen que haber nuevas reglas, ya no las antiguas. Hebreos 7:11 Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 12 Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. 13 Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. 14 Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 15 Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. 16 No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 17 Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 18 Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Así que bíblicamente hablando ya se cumplió en la muerte y resurrección de Cristo la profecía del suscitarse Dios un sacerdote fiel, y con aquellos dos que murieron con él se cumplió el fin del sacerdocio levítico. Esa era la señal de 1 Samuel 2:34 de la mañana. Dios siempre dará revelación en su palabra por su Espíritu Santo. Nayot Vázquez Alfaro. San José, Costa Rica, Centroamérica. Teléfono: +506-839-01283.